La idea de hoy vamos a tener el formato de estudio de caso, como todos los estudios de caso. Digamos que el objetivo es discutir algunos puntos importantes basados en algunos casos clínicos que hemos tenido en los últimos meses en el servicio de medicina interna. La idea de hoy es discutir acerca de tres puntos que consideramos claves en el estudio del paciente con nefropatía membranosa. Me presento, mi nombre es Mateo Muñoz Londoño, yo soy residente de medicina interna de la UDA y quería antes de iniciar agradecer al doctor David Vélez, que fue el asesor metodológico de esta charla. Listo. Estas son las metas de aprendizaje de hoy. Vamos a discutir un poco qué tanto extender los estudios de búsqueda de neoplasia en los pacientes con diagnóstico de nefropatía membranosa. Vamos a discutir un poco acerca de cómo determinar el riesgo y la necesidad de anticoagulación en prevención primaria para enfermedad tromboembólica venosa. Y vamos a finalizar definiendo cómo definir el riesgo de progresión hacia enfermedad eh, renal crónica terminal. Y con esto discutir cómo determinar el manejo y la terapia inmunosupresora en estos pacientes. De antemano, pues quería comentarles que no vamos a discutir, no vamos a hablar acerca de cómo se hace el diagnóstico de nefropatía membranosa, no vamos a hablar de las características clínicas ni de su fisiopatología. Y en cuanto a la terapia, no vamos a hablar de esquemas de inmunosupresión específicos, sino que nos vamos a centrar más en cómo evaluar el riesgo de progresión. Teniendo esto en cuenta, entonces los objetivos y las metas de esta charla las dividimos o las resumimos en esto. Vamos a hoy hablar acerca de la evaluación del riesgo de neoplasia, del riesgo de trombosis y del riesgo de progresión hacia enfermedad renal crónica terminal en los pacientes con nefropatía membranosa. Listo. Este es el primer caso. Les traemos dos casos que digamos que finalmente tienen el mismo diagnóstico, pero en realidad son dos contextos clínicos muy diferentes. Este primer caso se trata de una paciente de 60 años como antecedentes relevantes es obesa y una prediabetes, por lo que toma metformina solamente 800 miligramos al día. Esta paciente consulta por 2 meses de evolución de edema de predominio vespertino, inicialmente en miembros inferiores, pero que eh, progresó hacia compromiso de la cara, orina espumosa, astenia, adinamia y mialgias. Cuando se revisa a esta paciente, se le preguntan acerca de otros datos clínicos que podrían sugerir secundarismo. En realidad, la paciente no refiere ningún otro síntoma. Llega con algunas ayudas extrainstitucionales, una función renal conservada, un citoquímico que mostraba 500 proteínas con un sedimento sin hallazgos relevantes, dislipidemia, unos ANA, uno en 160 positivos en radiografía de tórax normal. Al examen físico, pues en realidad no destacaba nada aparte del edema grado 2 con fovea y de edema facial, unos signos vitales estables y ninguna otra alteración relevante al examen físico. En cuanto a las ayudas que se hicieron durante la hospitalización, aquí les intento traer como algunas de las más relevantes. Tenemos entonces una función renal conservada y que durante toda la hospitalización se mantuvo normal. Eh, un citoquímico con 500 proteínas, como ya lo habíamos visto, y un sedimento, llamativamente un sedimento activo, con eritrocitos, con leucocitos, una proteinuria, esta fue la más alta que tuvo en todas las mediciones, de 3.2 gramos en 24 horas, un hemograma normal, un perfil hepático normal, dislipidemia que ya lo conocíamos. En cuanto al perfil metabólico, se descartó diabetes por el antecedente de la paciente. Un perfil inmunológico normal. Lo único que llamaba la atención de este perfil es que tenía un C4 disminuido, un perfil infeccioso normal y una ecografía renal y vías urinarias que no mencionaba hallazgos patológicos. Teniendo en cuenta esto y el cuadro clínico de la paciente, pues finalmente se llevó una biopsia renal y ese fue a la descripción histopatológica. Nos mencionaban entonces que tenía 7 glomérulos por corte. De aquí, en cuanto a la observación, lo más importante que nos mencionaban es que no había hipercelularidad, no había compromiso intersticial y que finalmente, pues, en la histología lo que más llamaba la atención era esta positividad para todas las inmunoglobulinas, tanto positiva para inmunoglobulina A,
GM y para tinciones también del complemento. Tenía también positividad para las cadenas livianas y pues algo muy característico de esta enfermedad, que es el compromiso por anticuerpos tipo IgG, que digamos que eran los más positivos, pero llamativamente pues esta paciente tenía positividad para el resto de inmunoglobulinas. La conclusión pues de patología fue que esta paciente tenía una glomerulopatía membranosa, estadio 1, y que llamativamente tenía positividad para más de 2 cadenas de inmunoglobulinas y que esto podría sugerir que esta paciente tenía una glomerulopatía membranosa secundaria. Y la primera que nos ponían, según los hallazgos histopatológicos, era considerar una nefritis lúpica. Y ese es el segundo caso. Es una paciente de 55 años, como antecedente importante tiene un hipotiroidismo y es ex-tabaquista. No decía el IPA, pero digamos que es un tabaquismo pesado de base. Es una paciente que estuvo aparentemente hospitalizada previamente por un síndrome nefrótico, no se estudió mucho, le dieron pulsos de metil y le dieron de alta para una toma de biopsia renal ambulatoria. Finalmente la paciente, por recurrencia de los síntomas y progresión, decide volver a consultar. Consulta con edema generalizado, compromiso de cara, abdomen y miembros inferiores, dolor epigástrico importante que venía presentando hace varias semanas y por esto venía con un consumo importante de omeprazol y vómito incoercible pues asociado a ese dolor epigástrico. En cuanto a la revisión por sistemas, la paciente refería a constipación, cefalea, odinofagia, artralgias en las interfalángicas distales y proximales de varios años de evolución y finalmente debilidad generalizada. Dentro de las ayudas diagnósticas con las que llegó la paciente, entonces llegó con una lesión renal, con una creatinina muy elevada, una proteinuria tomada en otra institución de 31 gramos en 24 horas, una hipoalbuminemia grave, dislipidemia y un perfil inmunológico normal. Al examen físico lo mismo, no era muy llamativo, lo único que llamativo eran los signos importantes de congestión, de sobrecarga, tenía citis, distensión yugular, edema grado 2, con unos signos vitales conservados y aparentemente con una disminución de la fuerza. Finalmente, esos fueron los paraclínicos de la paciente. Tuvo una creatinina inicialmente elevada, pero que progresó bien con la terapia inmunosupresora que se le propuso, que más adelante lo vamos a discutir. Llegó hipocalémica, pero la paciente en realidad había tenido muchos episodios eméticos, entonces probablemente era por eso. Un sedimento también con eritrocitos, con leucocitos, hipoalbuminemia, llamativamente una anemia de volúmenes normales sin ninguna otra alteración en el hemograma, dislipidemia, un perfil de infecciosos y autoinmunidad negativo, una radiografía de Torres normal y una ecografía renal. Por esto mismo, finalmente la paciente pues decidieron llevarlo a una biopsia renal y esta fue la descripción. Lo que más llamativa en esta biopsia es que aparte del compromiso por la granulopatía membranosa, esta paciente tenía un infiltrado intersticial inflamatorio y finalmente se pensó que secundario pues a su consumo de omeprazol también tenía una nefritis subintersticial aguda sobreagregada y adicionalmente la inmunofluorescencia comparada con el caso anterior, miren que esta paciente tenía solamente positividad para IgG, que es como lo más típico en estos pacientes con glomerulonefritis membranosa, entonces la sospecha era una glomerulonefritis membranosa primaria. En resumen, estos son los dos casos que tenemos. El diagnóstico, digamos que es muy similar, pero tiene algunas características al examen físico que vamos a ver que nos determina el riesgo de neoplasia, de trombosis y de progresión hacia enfermedad renal crónica terminal diferencial y por eso un tratamiento y un abordaje diagnóstico diferente. Entonces, estas preguntas es lo que vamos a intentar responder durante la charla. Vamos a ver qué factores modifican el riesgo de malignidad, vamos a ver qué factores pueden modificar el riesgo de trombosis y finalmente vamos a ver qué pacientes requieren una evaluación urgente por nefrología para definir rápidamente un manejo inmunosupresor y así prevenir la progresión. Entonces, cuando hablamos acerca de la búsqueda de causas secundarias en glomerulopatía membranosa, hay que reconocer que la gran mayoría de estas enfermedades son de origen primario, por lo menos un 70-60% en las grandes cortes son de origen primario. Sin embargo, un 30% de los pacientes pueden estar cursando con una causa secundaria y esto llevarnos pues a un abordaje terapéutico diferente. Dentro de las recomendaciones de las guías CADICO para buscar causas secundarias, la recomendación pues al examen clínico es
una historia clínica completa, intentando buscar algunos signos de secundarismo, sobre todo compromiso que nos hable de autoinmunidad sistémica, alguna historial, sobre todo historial de exposición a algunos fármacos y tóxicos. Y dentro de los paraclínicos iniciales que recomiendan, descartar siempre infecciosas crónicas, descartar autoinmunidad, descartar sarcoidosis o ver compromiso pues, pulmonar por sarcoidosis en una radiografía de tórax, hacer una ultrasonografía de riñones para determinar pues, si ese paciente puede ser llevado o no a biopsia o si tiene alguna lesión a nivel del parénquima renal. Y finalmente, siempre pensar en estos pacientes si tienen o no una malignidad subyacente que pueda explicarlo. En cuanto a malignidad, digamos que más o menos un 10 a 15% de los pacientes con glomerulopatía membranosa como causa secundaria tiene una malignidad subyacente. Esto ocurre sobre todo en los pacientes más mayores, pero cuando uno se pone a revisar las guías CADIGO, en cuanto a las recomendaciones de qué tanto o qué estudios se deben hacer para descartar malignidad, en realidad lo único que mencionan es que se debería hacer un abordaje apropiado según la población y según la edad, pero no dan recomendaciones específicas. Cuando uno se pone a revisar un poco de estos estudios, definitivamente los pacientes mayores de 60 años son los que en el tiempo se diagnostica más malignidad, ya sea en el momento de diagnóstico o posterior al diagnóstico. Y es muy importante decir posterior porque la gran mayoría de los pacientes, digamos que algunos sí se pueden diagnosticar al momento del diagnóstico o los meses más cercanos al diagnóstico de glomerulopatía membranosa, pero a largo plazo incluso dicen que el riesgo podría mantenerse hasta 10 a 15 años. Muchos pacientes podrían ser diagnosticados con neoplasia. Entonces, la pregunta clave es qué factores pueden modificar este riesgo de malignidad y así hacer una búsqueda más exhaustiva. Definitivamente el más importante es la edad, pero cuando uno se pone a comparar personas dentro de su mismo grupo etario, personas con glomerulopatía membranosa versus personas que tienen glomerulopatía membranosa, frente a personas de su misma edad en todos los grupos etarios, de 18 a 54, 55 a 64 y mayores de 65, tienen por lo menos 10 veces más de ser diagnosticados con una malignidad y este riesgo se mantiene tanto si es hombre o mujer. Digamos que esta tabla resume lo que acabamos de decir. Todos los pacientes, indiferente de su edad, sean menores de 60 o mayores de 60, tienen mayor riesgo de malignidad. Este riesgo de malignidad no solo al momento del diagnóstico, sino que se mantiene entre 10 a 15 años después, y eso se mantiene tanto para hombres como mujeres. En esa línea de ideas, pues la pregunta que nos podíamos hacer es qué pacientes seleccionar para hacer una búsqueda más exhaustiva. Si bien el riesgo es mayor en todos los grupos etarios, los que tienen mayor incidencia y por ende la mayor probabilidad pretesta de encontrar neoplasia serían los pacientes mayores de 65 años, miren, 75% versus 33% los controles, y algunos factores que podrían pues aumentar el riesgo, aquí evaluaron varios. El único que tiene una correlación con mayor índice de malignidad pues es el tabaquismo pesado, 68% de los pacientes que tenían cáncer versus 30% en los que no. Y la hematuria, si bien no era significativa, parece que también tiene un riesgo más elevado de encontrar malignidad. Este estudio me parece muy interesante porque comparaba aquellos pacientes que tenían anticuerpos contra fosfolipasa A2 frente al receptor de fosfolipasa A2, que recuerden que es uno de los marcadores serológicos más importantes de glomulopatía membranosa primaria, versus los que lo tenían negativo. Y parece que aquellos pacientes que tienen negativo el anticuerpo tienen muchísimo riesgo de malignidad comparado con aquellos pacientes que no. 9% tenían malignidad en el grupo que fue positivo y 37% en el grupo que fue negativo. Y esto se hacía todavía más discriminador en el tiempo. Calculándolo en HAR, eso, aquellos que tenían el receptor, aquí está invertido, el receptor negativo tenían 9.7 de HR para el desarrollo de malignidad en el tiempo. Algunos hallazgos histopatológicos también podrían sugerir causas secundarias o sugerir malignidad. Tres estudios me parecieron interesantes. Primero, en el estudio de subclases de inmunoglobulina, por ejemplo, aquellas que tenían positividad para subclases diferentes a IgG4 tenían mayor riesgo de malignidad. La positividad del antígeno o del anticuerpo
para el receptor de la fosfolipasa A2 en la biopsia renal, la positividad disminuía el riesgo de malignidad. Entonces aquí ya sabemos, IgG4 solo positiva para eso, disminuye el riesgo de malignidad, pero adicionalmente este estudio confirmó que tener positividad para IgG1 y IgG2 tenía mayor riesgo de etiologías secundarias, sobre todo riesgo para desarrollo de glomulopatía membranosa secundaria a malignidad. Y finalmente este estudio intentó ver qué características podrían sugerir que los pacientes tenían neoplasia hematológica subyacente, sobre todo síndromes lipoproliferativos, y tener un receptor, un anticuerpo contra el receptor de la fosfolipasa A2 negativo, positividad para una única clase IgG con una única cadena liviana y presencia de proliferación focal, aumentaba el riesgo de que un síndrome linfoproliferativo de base podría explicar la granulopatía membranosa. En resumen, y para poder dar paso a las preguntas, estos son como los determinantes más importantes de malignidad y digamos que clasificaríamos a los pacientes en algunos grupos y según estos grupos pues hacer una búsqueda más extensiva o no. Digamos que los pacientes menores de 50 años que tienen un anticuerpo contra el receptor de la fosfolipasa 2 positivo y que en la biopsia solo tienen positividad para IgG, específicamente para IgG4, son pacientes de bajo riesgo y digamos que un riesgo más elevado a intermedio, los pacientes mayores de 50 años, aquellos que tienen el anticuerpo contra el receptor de la fosfolipasa 2 negativo, que tienen otras causas de etiología secundaria, lo pongo aquí intermedio, porque digamos si uno ya tiene un paciente con un diagnóstico de un lupus y una biopsia compatible con una nefritis lúpica membranosa, digamos que eso disminuye el riesgo de malignidad. Pero sí tenemos estudios que sugieren secundarismo, como tener positividad para IgG1, IgG2, debería hacernos sospechar y ser un poco más extensos en el búsqueda y definitivamente para los pacientes que tienen factores de riesgo o signos y síntomas se debería hacer una búsqueda más extendida. ¿Cómo hacer la búsqueda? Digamos que por lo menos estos pacientes de bajo riesgo, la recomendación sería actualizar el cribado de malignidad según la edad y según eh, las características clínicas de cada paciente. No hay como recomendaciones adicionales, pero en estos pacientes de riesgo intermedio alto hay que tener un índice de sospecha bajo, hay que actualizar, igual que a los pacientes de otros riesgos, el cribado según la edad y factores de riesgo y intentar hacer una búsqueda activa con estudios no invasivos, aproximándonos un poco como al paciente que consulta por síndrome constitucional. Intentar buscar ferropenia, buscar anemia de volúmenes bajos, ver si el paciente tiene hematuria, tiene una dispepsia de larga data, pérdida de peso, tiene adenopatías, tabaquismo, y según esto orientar los estudios para determinar qué pacientes se pueden o no beneficiar de estudios un poco más avanzados. Lo que sí es real es que definitivamente no hay ensayos clínicos que comparen una estrategia contra otra. En resumen, tenemos estos dos pacientes. La primera paciente era una mujer de 60 años, no tenía ningún otro factor de riesgo. Queda la duda si en realidad era una nefritis lúpica membranosa, porque los primeros ANAS fue positivo, tenía un C4 consumido, pero digamos que en general esta paciente parece ser una paciente de bajo riesgo para malignidad. Probablemente solo hay que actualizar los cribados poblacionales. Llamativamente este caso, que a pesar que tenía indicación para cribado de cáncer de colon, no se hizo. Eh, Tal vez esta paciente se hubiera beneficiado. Y este segundo caso, esta paciente era tabaquita pesada, era mayor de 50 años, tenía una anemia de base y probablemente esta paciente sí tenía un riesgo más elevado de malignidad y se hubiera beneficiado de hacer estudios un poco más acuciosos, sobre todo por este antecedente de tabaquismo. Y digamos que la pregunta es muy relevante y es que esta paciente que tenía hematuria, tenía tabaquismo, que es un factor de riesgo más importante para cáncer de vejiga, si se hubiera beneficiado o no de estudios para descartar un carcinoma de vejiga de base. Estas son las preguntas específicas para el servicio en nefrología. A todos los pacientes hay que hacerle estudios tomográficos o cómo seleccionar qué pacientes se pueden beneficiar de ellos. Y esta pregunta nos quedó con este caso y es que si esta paciente que tenía hematuria y tenía factores de riesgo para carcinoma de vejiga, se beneficia o no de estudios para descartar la presencia de cáncer de vejiga o cáncer renal.
Pero de todas formas, resalta lo que tú me comentaste cuando revisamos las diapositivas, Mateo, que encontraste autores que avalaban la búsqueda de pronto de cáncer de vejiga, o sea, renal, cuando tenían nefropatía membranosa y una hematuria predominante. Y ahí fue que surgió tu pregunta. Es una Ujú. pregunta que tú sacaste muy bien. Pues haciendo la salvedad que estos pacientes van a tener hematuria por la nefropatía, entonces ese es el enredo. Buenos días. Me confirman por favor si me están escuchando. Sí, señor, estamos escuchando, Seba. Bueno, buenos días. Yo soy Sebastián Gómez Jiménez. Para los profes que ya me conocen y para los asistentes, soy fellow de primer año de nefrología. Entonces, voy a compartir pantalla para mostrar dos cositas pues relativamente rápidas y sencillas. Listo. Entonces, lo primero es para resolver la primera pregunta con respecto a si todos los pacientes requieren estudios tomográficos, digamos lo que sistemáticamente no sería el correcto hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué de pronto tenemos impedimento para hacer esto? Lo primero que hay que decir es que la variabilidad de las neoplasias asociadas a la nefropatía membranosa es mucha, o sea, no es solamente, digamos, de órganos específicos u órganos claros, sino que se ha encontrado que hay malignidad de pulmonar, malignidad de próstata, de tracto gastrointestinal, inclusive cáncer de piel, melanoma y no melanoma, timomas, tumores, malignidad hematológica. Entonces, esa variabilidad en los tumores, en la presentación de tumores asociados a la nefropatía membranosa, hace que difícil que uno pueda estandarizar estudios imagenológicos, especialmente tomográficos, para estos tipos de pacientes. Entonces, sistemáticamente diríamos que inicialmente no es necesario. Ahora, viendo este algoritmo de este artículo del 2020 de revisión específicamente, no hablaba específicamente de membranosa, sino de cribado de cáncer en pacientes con glomérulopatía. Hablando específicamente de la membranosa, vemos una gran importancia se le da a lo que ya había dicho el doctor Mateo, que era la serología, en donde los pacientes con más alto riesgo son aquellos pacientes que tienen negatividad para los anticuerpos antiplados R, ¿cierto? O que tienen positividad sola para el trombospondina o negatividad para ambos. Y recientemente también se ha descrito que otro autoantígeno, que es el NEL1, digamos, todavía no está muy disponible, pero estudios han demostrado que cuando hay negatividad para el PLA2R, la trombospondina, pero positividad para el NEL1, también se asocia con riesgo aumentado de malignidad. Específicamente se dice que es porque demuestran un patrón en la biopsia renal, en la inmunofluorescencia de la subclase IgG1. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque entonces, de entrada, no todos los pacientes van a requerir tomografía, pero como lo decía el doctor Mateo, es muy importante que se pueda sospechar o se pueda inducir estos exámenes a pacientes de alto riesgo. Ya había dicho el doctor Mateo, los estudios básicos, el cribado básico de todos los pacientes y obviamente siempre va a estar limitado o va a estar supeditado a los grupos etarios, que son los más importantes, en donde todos los pacientes mayores de 60 años, que son los que más riesgo tienen, son los que se deben hacer los cribados específicos para cáncer de próstata en los hombres, para la citología y la mamografía en las mujeres, en fin. Y entonces en esta revisión de Nature del 2021, me encuentro con estas recomendaciones que ellos hacen para el estudio para el avance del estudio para malignidad en los pacientes con nefropatía membranosa. Específicamente hablan de las tomografías, vemos que los ponen en asterisco. ¿Y por qué los ponen en asterisco? Los pacientes de alto riesgo. Para una tomografía de tórax, el paciente que tenga alto riesgo de desarrollar neoplasia pulmonar es aquel fumador, más de 20 años paquete. Pero inclusive ellos colocan que la tomografía es una opción, pero también se puede utilizar la radiografía de tórax. Y para hacer una tomografía abdominal o tomografía de tórax, simplemente, así no tenga factores de riesgo, así no tenga hallazgos clínicos de neoplasia, son aquellos pacientes, como ya dijimos, que tengan unas serologías altamente sugestivas para el desarrollo de neoplasia, porque ya dijimos, PLA2R negativo, PLA2R y trombospondina ambos negativos, o lo que decíamos, estudios recientes, la positividad para NEL1, ¿cierto? Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque cuando hablamos específicamente de la positividad para el PLA2R, encontramos que tiene una especificidad del 94.6% para diferenciar nefropatía membranosa de otras glomerulopatías. Pero esa especificidad cae
cuando esa positividad de antiplados R se utiliza para diferenciar nefropatía membranosa de primaria de causas secundarias. Entonces, una pregunta interesante de la cual no encontré respuestas en la búsqueda que realicé para esto, es si los títulos se asocian a primaria, o sea, a mayores títulos se asocian con mayor probabilidad de que sea una causa primaria. Es una pregunta interesante que, digamos, hasta el día de hoy no hay respuesta específica. Y entonces, y por último, una cosa interesante que se ha venido estudiando, que se ha venido en los últimos tiempos, es la realización de un PET-CT a los pacientes, ¿cierto? Me encontré los estudios, que fue un estudio no específicamente en glomerulopatías, y no encontré una tabla que me diera cuántos pacientes de estos tenían glomerulopatías, un estudio de todos los pacientes con fenómenos paraneoplásicos para ver la precisión diagnóstica del PET-CT en este tipo de pacientes. Ellos encontraron que tenían una sensibilidad de 81% y una especificidad de 88%, pero eso es un metaanálisis, pero los falsos negativos ascendían hasta un 19%, lo que traduce en que si un estudio es negativo, no necesariamente va a descartar un fenómeno neoplásico. Y ese otro estudio muy interesante del año pasado, del 2016, que si es específico para pacientes con nefropatía membranosa, ¿qué hizo? Cogió pacientes con diagnóstico nuevo de nefropatía membranosa, ¿cierto? A los que les hizo un estudio convencional, o sea, basado en la edad, y a 75 pacientes y a 49 les hizo un PET-CT. Estos pacientes no tenían hallazgos sugestivos de neoplasia, simplemente era un estudio a todos los pacientes, y 154 pacientes no se les realizó ningún estudio. Tuvo un promedio de seguimiento de 28-30 meses. Ellos que encontraron, los que hicieron el tamizaje convencional, solamente encontraron una malignidad, ¿cierto? Los que hicieron el PET-CT encontraron que 9 fueron positivos el PET-CT, pero de esos 9, 5 era malignidad y 4 no era malignidad. Este estudio fue importante porque los pacientes que diagnosticaron inicialmente con el PET-CT y la intervención convencional, todos fueron diagnosticados de forma temprana y en el seguimiento que ellos hicieron, el tratamiento que se les dio para las malignidades fue con intención curativa y fue exitoso. A diferencia del seguimiento en el tiempo de los pacientes que se diagnosticó neoplasia, en el seguimiento, todos los pacientes ya tuvieron neoplasia avanzada, inclusive ellos mencionan ahí que fallecieron a causa directa de la neoplasia o directa de complicaciones derivadas del síndrome nefrótico. Ahora, ¿esto por qué es importante? Entonces esto es, el 10% de los pacientes que se le hizo el PET scan, el 10% tenía malignidad. Pero, digámoslo, entonces es un estudio que puede ayudar, pero el problema es que tiene un valor predictivo positivo solamente del 55.6%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 9 pacientes es un caricellazo, que si le da de 9 pacientes que sean positivos con el PET scan, solamente la mitad va a ser asociada a malignidad. Entonces la pregunta es obvia, en un estudio que es tan costoso, que va a tener solamente un caricellazo, por decirlo de alguna manera, para ver si es una malignidad o va a requerir estudios avanzados, digamos, la costo-efectividad en estos momentos no es algo tan claro, al igual que la disponibilidad. Entonces, la primera pregunta se responde con que no todos los pacientes requieren tamizajes tomográficos sistemáticos, sino es basado en el riesgo de los pacientes. Con respecto a la segunda pregunta, de si se presenta hematuria o no se presenta hematuria en los pacientes para buscar una neoplasia, volvemos a lo mismo. En los pacientes con riesgo de hacer neoplasia vesical o neoplasia renal, específicamente, por ejemplo, vesical en los pacientes que sean fumadores, pacientes sean o fueron fumadores, pacientes que tengan de alto riesgo, obviamente identificar si la hematuria es de origen glomerular o no es de origen glomerular. Si, por ejemplo, como en el caso 2 que expuso Mateo, la paciente tuvo un antecedente de un síndrome nefrótico que fue tratado, si ese tratamiento fue con ciclofosfamida, que cuando hay dosis superiores a 36 gramos aumenta el riesgo de malignidad. Entonces, contextualizar bien a los pacientes para ver si requiere una cistografía o una cistoscopia para estudio de neoplasia, depende de ese contexto clínico. Entonces, no necesariamente a todos los pacientes se les debe tampoco hacer cistoscopia o búsqueda de tumores vesicales o renales, sino que es dependiendo de los riesgos que tengan los pacientes. Perfecto, Sebas, demasiado claro, hermano. Muchas gracias. Yo quería
resaltar algo que de pronto, como estamos con un personal de formación, que uno puede pedir también unos estudios básicos en sangre que se extrapolen a lo que uno hace con la búsqueda de pérdida de peso. Por ejemplo, un hemograma, un diferencial, electrolitos, el calcio no se puede olvidar. Pedir obviamente función renal o análisis, obviamente esos pacientes lo van a tener porque precisamente está estudiando por un problema renal, la función hepática, sedimentación, PCR, y ya el screening teniendo en cuenta su edad. Yo creo que por lo menos lo que tenemos en las guías colombianas e internacionales del cribado, un paciente mayor de 50 años, sobre todo, ahora más teniendo una nefropatía membranosa, se le deben de ofrecer los estudios endoscópicos. No sé si no están de acuerdo con eso. Y te quería hacer una pregunta, Sebas, entonces con relación a lo que hablaste. Teniendo en cuenta que nosotros no tenemos todas esas serologías, solo tenemos disponible y ahora fuerza de lidia los anticuerpos contra el receptor de fosfolipasa 2. Yo creo que una mensaje claro es que no deberíamos de correr a hacer estudios tomográficos ni estudios extensivos en un paciente hospitalizado. Le damos de alta mientras reclamamos esos resultados, probablemente. Pero ya cuando tengamos esos resultados en la mano, si los receptores son negativos, si los antiplados son, son negativos, tú haces paciente mayor de 50 años con esa información y teniendo en cuenta que no tenemos los otros antígenos, le haría los estudios tomográficos. Profe, no necesariamente. ¿Por qué? Porque, digámoslo, la nefropatía membranosa, por fortuna la gran mayoría, en lo que uno lee, permite estudios. El 80% de las nefropatías membranosas que se asocian a neoplasia, el diagnóstico se hace en el primer año, ¿cierto? O sea, canta por algún lado en el primer año. Yo diría que no necesariamente los pacientes que tengan el PLA2R negativos, inicialmente se les debe hacer estudios tomográficos, porque simplemente hay un porcentaje inclusive de los pacientes que son negativos o tienen unos títulos muy bajitos que se asocian con que van a tener una remisión espontánea. Entonces, sigue siendo primaria. Entonces, yo de entrada no pensaría hacerle los estudios tomográficos si el paciente está sintomático o no tiene absolutamente nada que me indique, pues, un proceso neoplásico. Ya sería con el seguimiento en el tiempo, si el paciente tiene alguna clínica de síntomas B o lo que vos mencionaste, pues, que me sugiera. Perfecto, Sebas, muchas gracias. Examen físico completo, un buen interrogatorio, unos exámenes básicos normales y un paciente completamente asintomático y asinológico. No hay necesidad de hacer estudios tomográficos que a veces de pronto se comete error con esto. Mi Dios te pague, Sebas, que queda demasiado claro. Continúa, Mateo. La siguiente pregunta o el siguiente tema que queríamos discutir es el riesgo de trombosis en los pacientes con glomerulopatía membranosa. Definitivamente los pacientes que tienen síndrome nefrótico tienen un montón de factores que explican su mayor riesgo de trombosis. No me voy a tener a hablar mucho, pero definitivamente cuando hacemos una balanza, estos pacientes están en un franco estado protrombótico. Cuando nos ponemos a ver dentro de los síndromes nefróticos cuáles son los que tienen mayor riesgo de eventos tromboembólicos venosos, la que se lleva la gran parte del riesgo son los pacientes que tienen nefropatía membranosa. En el tiempo, pues podemos ver que el riesgo se mantiene y puede aumentar incluso más en los pacientes con nefropatía membranosa. Intentando evaluar, digamos, esos factores protrombóticos, se han hecho muchos estudios intentando ver qué factores pueden modificar o aumentar el riesgo de trombosis en estos pacientes. Y si bien, digamos que lo ideal podría ser hacer una evaluación completa de todo el eje de la coagulación, digamos que para efectos prácticos en la clínica eso es difícil. Entonces han intentado con algunos estudios básicos sencillos que tengamos a la mano, poder evaluar cuál es el riesgo protrombótico de los pacientes. Y a lo largo de todos los estudios, lo que se ha mantenido y lo que ha demostrado tener mayor correlación con el riesgo de trombosis es, uno, la histología de nefropatía membranosa y dos, los niveles de albúmina que tiene el paciente, siendo los niveles por debajo de 3 los que muestran mayor riesgo. No me detengo mucho ahí, pero yo pienso que esto es como lo más importante cuando hablamos acerca de qué pacientes se pueden o no beneficiar de estrategias de prevención primaria y es siempre intentar hacer un balance entre el riesgo hemorrágico y el potencial riesgo de trombosis para así poder hacer un buen balance riesgo-beneficio de la anticoagulación en prevención primaria. Este estudio me parece muy interesante. Miren que el riesgo de muerte
un evento tromboembólico venoso en el paciente que está anticoagulado versus el paciente que no está anticoagulado es prácticamente el mismo. Entonces, muchas veces estas estrategias no van a prevenir mortalidad, sino que van a prevenir que el paciente tenga efectos tromboembólicos venosos. No diciendo que no es un desenlace importante, pero que al fin y al cabo parece no ser un desenlace tan relevante, sabiendo que algunos pacientes pueden morir por sangrado mayor y no vamos a estar preveniendo muertes por eventos tromboembólicos venosos. En cuanto al riesgo de sangrado mayor, definitivamente pues siempre habrá que evaluarlo. Este estudio particularmente utilizó el score Atria y adicionalmente también intentó clasificar cuáles eran los pacientes de mayor riesgo de trombosis y volvemos a lo mismo, los niveles de albúmina sérica son los que predicen mejor el riesgo de trombosis, siendo los pacientes que tienen mayor eventos tromboembólicos venosos aquellos con una albúmina sérica por debajo de 2 y el riesgo empieza a aumentar verdaderamente por debajo de 3. Entonces intentan hacer un balance entre el nivel de albúmina, que es la mejor correlación con el riesgo trombótico, y el riesgo de sangrado, en este caso con el score Atria, y lo dividen en pacientes de bajo riesgo de sangrado, riesgo intermedio y riesgo alto. Y sin duda, los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado no tienen un buen balance riesgo-beneficio. Definitivamente estos pacientes pues, no se beneficiarían de estrategias de anticoagulación y tal vez los pacientes de bajo riesgo, los que más se pueden beneficiar son aquellos que tienen mayor riesgo de sangrado. Esta publicación tiene esta conclusión, nos dan ese algoritmo, entonces tenemos un paciente con una nefropatía membranosa, clasificar siempre el riesgo de sangrado, los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado no se benefician de anticoagulación, los que tienen bajo riesgo de sangrado y algún riesgo trombótico, es decir, con una albúmina menor de 3, se podrían beneficiar de anticoagulación profiláctica, los que tienen mayor de 3 en ningún escenario se benefician y los que tienen riesgo intermedio de sangrado, pues depende qué tan alto es el riesgo de trombosis. Si es un riesgo muy alto de trombosis, pues eventualmente se podrían beneficiar de anticoagulación profiláctica y aquellos que tienen un riesgo intermedio de trombosis, pues recomendaban basarse en algunos otros criterios o factores de riesgo adicional para tomar la decisión. En este estudio mencionaban estos factores de riesgo, pero sin duda digamos que estos factores hay que individualizarlos y hay factores que también nos podrían llevar a tomar la decisión de anticoagular estos pacientes o de no hacerlo. Para concluir, digamos que hay algunas escalas. Esta es la escala que aparece en la guía CADICO y recomiendan para el toma de decisiones. Y me gusta mucho esta escala que uno podría también graduar cuál es el riesgo-beneficio de eventos tromboembólicos prevenidos frente al número de eventos de sangrado mayor. Estas son los dos pacientes, volvemos a lo mismo. El caso 1, una paciente que tenía una hipoalbuminemia leve, una albúmina en 3, con unas proteínas de 3,2, una función renal conservada, que digamos que es una paciente con bajo riesgo hemorrágico. Sin embargo, también tiene un riesgo bajo de trombosis, probablemente esta paciente no se beneficia. Y el segundo caso, que tenemos a paciente con un deterioro importante de la función renal, una proteinuria demasiada, una hipoalbuminemia grave, es una paciente con muy alto riesgo de trombosis, pero también tenía algunos factores que nos hacía pensar que tenía alto riesgo de sangrado, un deterioro importante de la función renal, la paciente ya tenía una anemia de base, y digamos que basados en esto, que es una paciente de muy alto riesgo de trombosis, nos queda la duda, y es que estos pacientes, muchos de ellos van a tener anemia de enfermedad renal crónica, van a tener disfunción renal asociada, que ya los hacen pacientes de alto riesgo hemorrágico, pero siendo una característica muy común en estos pacientes, nos preguntamos si estas dos variables, que va a ser común en la población que se podría beneficiar, contraindican la anticoagulación cuando tienen alto riesgo de trombosis. Perfecto, devolvete al caso para que lo tengamos presente. A los dos. Eso, entonces, esa paciente tiene un alto riesgo de trombosis, pero tiene dos variables que son frecuentes de todas formas encontrarlas, como lo dijo Mateo, la anemia y que tenía su falla renal, pero la depuración calculada le daba más de 15, incluso no recuerdo muy bien cuánto le da la depuración. Tú le hiciste el cálculo, ¿cierto, Mateo? ¿Cuánto era la depuración de creatinina? Sí, profe, la depuración le da debajo de 30. Pero más de 15, ¿cierto? Si no estoy Sí, más mal. de 15 debajo de 30. Bueno, muy bien. Y esa paciente no, se mandó para la casa sin anticoagulación. Entonces, de ahí surgió la pregunta de Mateo, que me parece muy pertinente.
Bueno, muy buenos días. Mucho gusto para las que no me conocen. Mi nombre es Simón Cano. Yo soy el otro fellow de nefrología que nos pidieron ayuda con estas preguntitas. Ya les voy a compartir la pantalla. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces aquí las dos preguntas que nos hace el doctor Mateo. La primera es que si estas variables de disfunción renal y anemia van a contraindicar la anticoagulación en pacientes con alto riesgo de trombosis. Bueno, lo primero, decirles que probablemente este no sea el escenario con que más frecuentemente nos vamos a encontrar. Usualmente cuando uno tiene un diagnóstico de una nefropatía membranosa, el 70% de las veces va a tener una tasa de filtración glomerular normal. Y otra cosa es que estamos hablando de una anticoagulación que es profiláctica, que va a ser una anticoagulación crónica. Estamos hablando en el contexto de un paciente que todavía no ha presentado un evento trombótico. En ese caso, que estoy definiendo una anticoagulación que es crónica, antes de definir esto, yo creo que es importante descartar la parte de cómo está la función renal, si está comprometida agudamente. Pues si bien estos pacientes con nefropatía membranosa pueden tener enfermedad renal secundarias a glomerulopatía, antes de yo definir si crónicamente voy a hacer algo, tengo que ver si de pronto mi paciente no está cursando con una lesión renal aguda. Una lesión renal aguda, ¿por qué? Pues estos pacientes les vamos a poner diuréticos para manejar el edema, se pueden poner hipovolémicos, van a tener medicamentos que pueden generar una nefritis tubulointersticial. También se ha visto que estos pacientes pueden realizar otro tipo de compromiso sobre el legado, como una enfermedad antimembrana basal glomerular, una glomerulonefritis tipo ANCA. Entonces, antes de definir si yo crónicamente por la función renal voy a contraindicar o no una anticoagulación, pues primero tengo que ver si puedo resolver algo de forma aguda, ¿cierto? Y lo otro es que en sí estas variables no están escritas o descritas como una contraindicación para definir no anticoagular a mi paciente. Esta decisión tiene que ser muy individualizada. Miren que, por ejemplo, aquí las guías CAIGO, en la tabla de la derecha, cuando me hable de cuándo no anticoagular a un paciente, dice que debo tener en cuenta las preferencias de los pacientes. Si un paciente tiene alguna alteración que lo predisponga a sangrado, alguna lesión en el sistema nervioso central que lo predisponga a hemorragia, o pacientes frágiles que de pronto se me van a caer y me van a sangrar fácilmente, ¿cierto? Esas serían como contraindicaciones relativas para yo definir anticoagular. En sí la anemia y la enfermedad renal o la disfunción renal no me van a contraindicar una anticoagulación en estos pacientes. Sin embargo, no sobra decir que sí es importante tenerles en cuenta cuando voy a tomar esta decisión. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, este es el algoritmo de las guías CAIGO. Este algoritmo lo saca de un artículo del 2016 publicado por la doctora Julia Hofstra, en la cual nos mencionan en la parte izquierda que los pacientes con alto riesgo de tromboembolismo, lo primero que tengo que hacer antes de definir si lo voy a anticoagular o no, es valorar el riesgo de sangrado. Miren que aquí, por ejemplo, nos proponen esta herramienta GNTools, que la pueden encontrar fácilmente en internet. Esta herramienta se basa pues en el score de Atria, y ellos son muy claros, pues, o la doctora Hofstra cuando documentó esto, es muy clara en decir que ella extrapola los datos del Atria para pacientes con síndrome nefrótico, pero es claro que este score fue validado fue en población con fibrilación auricular. Hay otras herramientas para valorar el sangrado, que es, por ejemplo, el HAS-BLED, y en ambos casos voy a tener en cuenta la función renal. Entonces, si mi paciente va a tener una función renal comprometida, obviamente voy a tener mayor riesgo de sangrado, y probablemente el umbral para yo definir anticoagular o no anticoagular a mi paciente va a cambiar. Entonces, la respuesta a la pregunta es que no están contraindicados. Sin embargo, a pesar de no estar contraindicados, sí deben ser tenidos en cuenta para definir el riesgo de sangrado y definir qué tan probable es que yo anticoagule. Este es el esquema que nos pone la doctora Ostra, pero también me gusta mucho el esquema que puso Mateo, que es de esa revisión sistemática del 2019, que es muy clara, según el HAS-BLED, que es otra herramienta que también se usa. Por ejemplo, este otro artículo que es del BMJ también usa el HAS-BLED, pero todos esos son recomendaciones de experto. Entonces el mensaje es más que todo individualizar el paciente, más que decir que si hay una contraindicación o no.
Perfecto, Simón. Individualizando el paciente, como lo acabas de decir, si esta paciente en el tiempo seguimos teniendo una depuración entre 15 y 30, ¿tú la anticoagularías? Profe, si tiene alto riesgo de trombosis, pues no le calculé el GeneTools para ver cuál es el riesgo de sangrado. Dependiendo de cómo me daría el GeneTools o el Hasbled, si es un Hasbled mayor o igual a 3, yo diría que no la anticoagularía. Si el Hasbled me da Perfecto. mayor o igual a 3, no la anticoagularía. Todo depende del riesgo de sangrado que honestamente pues no se lo calculé a esta paciente en específico. Perfecto, ya le dio 3, Mateo lo calculó, le dio 3. Perfecto, Simón, queda muy claro, hermano. No sé si quieran comentar alguna otra cosa más, el profe, o ya el profe lo damos para el final, para que haga su edito. Buenos días. Aprovechando que está Simón en línea, hay una pregunta y para dejar claro el valor de albúmina para considerar anticoagulación, dependiendo de si el test que se utiliza es el verde bromocresol o el púrpura bromocresol. Simón, si les puedes dar claridad hasta el respecto a un participante pues, que no aparece como no identificado. Listo, profe. Bueno, entonces, con respecto al síndrome nefrótico, hay que tener en cuenta que tanto para la definición de un síndrome nefrótico, para definir el punto de corte de hipoalbuminemia, como tanto para definir si lo voy a anticoagular, ahí es muy importante saber yo qué método de estudio de laboratorio estoy usando para la medición de albúmina, ¿cierto? El gol estándar sería de medición de albúmina sería por inmunonefelometría. Sin embargo, pues esto es una prueba que no se realiza. Por allá en el 2001, unos autores intentaron comparar este gol estándar con los métodos que están disponibles, como son el púrpura bromocresol y el verde bromocresol, ¿cierto? Lo que vieron es que el verde bromocresol probablemente esté midiendo unas proteínas adicionales a la albúmina. Entonces, el verde bromocresol me va a dar unos valores superiores al púrpura bromocresol. En este estudio lo que encontraron es que el verde bromocresol da aproximadamente 5.5 gramos por litros más de albúmina que el púrpura bromocresol, que cuando uno lo traduce a gramos por decilitro vendría siendo 0.55. O sea, en resumidas cuentas, si yo tomo una albúmina por verde bromocresol, me va a dar más o menos 0.55 mayor que si la comparo con púrpura bromocresol, que ese sería como el más cercano a la referencia estándar, ¿cierto? Entonces, ¿con cuál usar? Las guías CADIGO recomiendan, inclusive cuando estoy diagnosticando un nefrótico, utilizar el púrpura bromocresol, pero los valores para definir anticoagulación cambian. Usualmente cuando estoy con verde bromocresol voy a utilizar un punto de corte de 2.5, cuando estoy con púrpura bromocresol voy a utilizar un punto de corte de 2. Eso, esos son como los puntos de corte, la diferencia con las que se tienen con ambos ensayos, sabiendo que usualmente lo que se recomendaría sería púrpura bromocresol. Y pues hasta la última vez que estuve rotando en el San Vicente, los reportes de laboratorio llegaban con verde bromocresol. Entonces, para que tengan ese dato en cuenta que van a ser esos valores más o menos 0.5 por encima de lo que debería ser comparado con el gol estándar. Muy bien, Perfecto. Simón. Entonces, en el hospital, pues lo que trabajamos acá, utilizamos como punto de corte 2.5 porque tenemos verde bromocresol. Perfecto. Mateo, seguir con el otro casito ya que faltan 10 minuticos, con la otra pregunta para que podamos terminar. Listo. Yo esta parte la voy a presentar rápido para que podamos hacer mejor la discusión con el grupo de nefrología. Completamente de acuerdo. Se profundizó mucho en las primeras dos y nos ha ido muy bien. Hágale, hermano. Exacto. Aquí lo que queríamos discutir es el riesgo de progresión. Definitivamente lo que más se asocia con riesgo de progresión es una remisión no espontánea de la proteinuria en estos pacientes. La pregunta real es cómo predecir qué pacientes no van a tener una remisión completa de la proteinuria o por lo menos no una remisión parcial. Y lo que más ha asociado en todos los estudios de manera invariable con el riesgo o no de progresión a enfermedad renal crónica y de no resolución de la proteinuria es la tasa de filtración y la proteinuria en el momento de presentación. De ahí que las guías CADIGO lleguen a esta tabla para clasificar el riesgo o no de progresión de los pacientes y que digamos que todos los grupos o la gran mayoría de las definiciones son basadas en la tasa de filtración y basada en el nivel de proteinuria
del paciente, y finalmente en la respuesta a 6 meses a la terapia conservadora en aquellos pacientes que inicialmente no se les ofrece inmunosupresión. En pro de favorecer pues, la discusión, tenemos estos dos pacientes. Un primer paciente que tenía una función renal conservada, una proteinuria menor de 3.5 gramos, con un bajo riesgo de progresión. A este paciente se le dio solo manejo conservador, se le ofreció manejo antiproteinúrico y seguimiento. Y esta segunda paciente, que de entrada tenía una función renal alterada, una proteinuria masiva, se le ofreció terapia inmunosupresora dual. Teniendo en cuenta eso, entonces queríamos discutir estas 3 preguntas con el grupo de nefrología. Primero, si no tener a la mano las pruebas para los anticuerpos antifosfolipasados, influyen o no las decisiones terapéuticas en el momento de la hospitalización. 2, en un segundo nivel de atención, mientras el paciente le sale la remisión al cuarto nivel, donde está nefrología, cuál podría ser el manejo inicial de estos pacientes, y finalmente qué papel puede cumplir el internista en el tratamiento de inmunosupresión previo a definir pues, el tratamiento por nefrología. Perfecto, yo creo que se puede resumir en hablar del antiplado CR y sobre todo la disponibilidad en nuestro medio y cuánto se demora el resultado, profe. Y ya lo otro se puede resumir en decir qué recomendaciones, teniendo en cuenta que aquí estamos llenos de internistas y médicos generales, nos dan con relación al tratamiento. Una claridad respecto a la diapositiva utilizada por todos, que es la diapositiva de clasificación de bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo de la guía CADIGO. En los niveles de anticuerpo PLA2R para alto riesgo es más de 150, no más de 50. Ahí hay un error y es para los que pues revisan con detalle la guía y están pendientes del valor, ese valor que está ahí en la guía CADIGO quedó errado, es 150. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces estas son las preguntas que nos tienen. Entonces la primera es sobre la disponibilidad de los antiplados R, si eso incluye en las decisiones terapéuticas durante la hospitalización. Entonces, pues lo que les menciono con respecto a eso es que sí es cierto que nosotros tenemos poca disponibilidad de los antiplados R y probablemente durante la hospitalización es difícil obtenerlos. Inclusive cuando, pues en mi experiencia con los profes, cuando hemos pedido antiplados R, en el servicio de consulta externa muchas veces se embolatan los pacientes y no obtenemos el resultado. Entonces, en sí decisiones terapéuticas instantáneas, pues no nos va a cambiar mucho pues tenerlos o no en ese momento, porque el manejo no nos va a cambiar, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta es qué tan probable va a ser que a mi paciente le salga o no, porque como lo dijo el profe Rodelo, pues las guías CADIGO cuando están clasificando el riesgo de progresión de la enfermedad en los pacientes de alto riesgo, pues sí mencionan los anticuerpos antiplados R, ¿cierto? Definir si mi paciente sí va a tener posibilidad de que le hagan ese examen o no, sí es muy importante, porque inclusive esto nos pudiese modificar la pertinencia de hacer o no una biopsia renal. Entonces eso sí hay que individualizarlo según qué tan probable sea que nos salgan estos anticuerpos, ¿cierto? Lo otro es que en un segundo, la otra pregunta que es en un segundo nivel, mientras el paciente remitido, ¿cuál sería el manejo ideal? Entonces, esto se refiere, pues entendí la pregunta de Mateo, más que todo dirigida a si en un segundo nivel el servicio de medicina interna debería o no intentar iniciar la inmunosupresión en estos pacientes. Y lo que le quiero mostrar es que, disculpen que me quedo aquí las diapositivas al revés, lo que le quiero mostrar es que estos pacientes, como les dije ahorita, pues pueden tener aparte de la glomerulopatía membranosa otro tipo de compromisos, ¿cierto? Y se pueden presentar como un compromiso como una rápidamente progresiva. Miren acá, estos son reportes de casos, pues series de casos en los cuales estos pacientes se presentan concomitantemente con una nefropatía membranosa, por ejemplo, con un ANCA o por ejemplo, con una antimembrana basal glomerular. Miren, este casito se los trae porque me pareció muy bonito. Aquí se ve un paciente que tiene los signos de membranosa, no sé si alcanzan a ver aquí, sino que la imagen es chiquita, la presencia de spikes en este glomérulo, y este mismo glomérulo pues se ve la presencia de las hemilunas, y aparte de eso sí tenemos un patrón granular.
y con la microscopía electrónica que muestra los depósitos electrón densos subepiteliales. Entonces, tener en cuenta que si bien usualmente medicina interna no va a iniciar la inmunosupresión, hay casos, por ejemplo, cuando se presenten con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en lo que sí sería pertinente que el mismo médico internista inicie, por ejemplo, los pulsos de esteroides mientras se define el resto de manejo ambulatoriamente, pues no ambulatoriamente, intrahospitalariamente, pero remitido al servicio de nefrología. Y con respecto a la otra pregunta, que cuál es el papel del internista, el internista tiene un papel muy grande en todas estas glomerulopatías. Lo primero está en todo el enfoque del síndrome nefrótico, incluido hasta la medición de PLA2R según la disponibilidad, porque con esto inclusive el médico internista podría definir el diagnóstico sin necesidad de biopsia, pues en los casos que la función renal sea totalmente normal, si tiene los antiplados R y la clínica compatible, pues ya podrían hacer el diagnóstico. Y más importante aún, el papel del internista va enfocado en todo el manejo del síndrome nefrótico para prevenir las complicaciones del mismo. Entonces, ver cómo está la vacunación, el manejo de los edemas, el manejo antiproteinúrico, pues que ustedes ya conocen, y en eso se basaría más que todo el enfoque del internista. Con respecto a la inmunosupresión, sí diría yo que sería más importante en los casos que se presenten con una lesión renal aguda, enfocarle esa lesión renal aguda, ver diferenciales y ver si cumple criterios por lo menos clínicos, para ver si está cursando con una rápidamente progresiva y definir la inmunosupresión de forma urgente. No sé si el profe Rodelo quiera decir algo más con respecto a la experiencia que ha tenido con los anticuerpos. Muy bien, Simón, muy bien, Sebastián. Un comentario, mi respuesta a la pregunta es sí, sí influye e influye negativamente. Es decir, las decisiones en la actualidad, incluso para realizar biopsia renal en un paciente que tiene un síndrome nefrótico y que uno tiene la sospecha clínica de una membranosa y tiene disponibilidad de estos anticuerpos y los anticuerpos son positivos, en muchas partes del mundo no se está recurriendo a la biopsia renal, excepto en ciertas circunstancias que lo pone la guía CADIGO también explícitamente en su algoritmo, de que si hay alteración de la tasa de filtración glomerular, entre otras. En ausencia de ellos, tenemos que clasificar a los pacientes con el score de Toronto, que fue el que utilizamos por más de 15 años, y el score de Toronto modificado pues tiene en cuenta los anticuerpos contra la fosfolipasa 2R y sus niveles, ¿no? Entonces, la positividad es mayor de 14, si son de moderado riesgo entre 50 y 150 y son de alto riesgo cuando son mayores de 150. Y como en muchas de estas cosas, pues esto nos va a predecir también ese porcentaje o nos puede ayudar a predecir ese porcentaje de pacientes que pueden remitir espontáneamente en el tiempo sin necesidad de un manejo inmunosupresor. Y el delta de los anticuerpos, es decir, anticuerpos en ascenso por encima de 100, etcétera, hace poco probable que el paciente vaya a remitir espontáneamente y por lo tanto son una herramienta no solamente en el diagnóstico, sino en el pronóstico y en el seguimiento mismo de esta enfermedad. Entonces, respecto a la pregunta de que los que hemos solicitado cuánto se demoran, pues llevamos más o menos 4 o 5 años solicitándolo, se demoran entre 2 y 3 semanas, eso no ha mejorado. Tengo entendido que, por ejemplo, pues aquí en Antioquia, que el aseguramiento por Sura es una cobertura bastante amplia. Colegas que trabajan en el programa de protección renal en Sura lo están solicitando y lo tienen disponible relativamente rápido, más o menos en 10 días. Acá por el hospital cuando lo solicitamos pues no lo tenemos en el sistema, hemos intentado que lo coloquen, antes era no PBS, ahora ya parece que está incluido y igual se demora 2 semanas. Hay 2 o 3 laboratorios que hacen la gestión de
del procesamiento de la muestra, pero los mandan o a Barcelona o a Estados Unidos a 2 o 3 centros, y hay que estar muy pendiente del método que se utiliza, si se utiliza ELISA o si se utiliza inmunofluorescencia. En uno nos van a dar niveles, en el otro nos van a dar solamente positividad y negatividad, y en algún, por ejemplo, cuando se manda a la clínica Mayo, ellos colocan allí no solamente si el PLA2R fue negativo o positivo, sino que también dan información sobre los otros 4 o 5 antígenos que ellos procesan actualmente en los pacientes con síndrome nefrótico. Entonces, pues para no hacer como más larga la reunión, eso sería lo que tendría para complementar respecto a lo que dijo Sebastián y Simón. Profe, muchas gracias. Yo quedo muy satisfecho con la reunión. Qué reunión tan buena. Mateo fue capaz de mostrarnos evidencia y profundizar en cada meta de aprendizaje, y lo hizo de forma muy concreta. Te felicito, Mateo. Y además dejó claro que este hombre fue el que sacó las metas de aprendizaje, supo sacar como esas metas de aprendizaje importantes en los 2 casos que habíamos buscado. Entonces, excelente trabajo parte de Mateo, y el profe Rodelo, y la coordinación que nos hizo para esta reunión y el acompañamiento fue el plus también de la reunión, y las intervenciones de los fellows fueron, yo diría que perfectas, y de verdad, profe, muchas gracias por todo. A ustedes por la invitación y a todos los asistentes por participar en la reunión. Creo que ya se nos acabó el tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta final de cierre. Sí, profe, no veo en el chat, están echando flores. Profe, muchas gracias, de verdad. Hasta luego, Mateo, y gracias, felicitaciones, hermano. Listo, luego, quedamos gracias. pendientes de qué pasa con la paciente en el tiempo que tenía el full house. En esta paciente, que esa parte no la discutimos, creo que la podemos dejar para otra reunión. ¿Qué Sí, pasa, profe, ese primer paso es interesante. qué pasa en las biopsias renales que son full house y el paciente no cumple con criterios de lupus?